porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Queridos amigos, iniciamos nuestro programa del día de hoy, Ñande Yarañe. Estamos en estos días ya siempre muy próximos, ¿verdad?, a nuestro año 2019. Nos estamos despidiendo y agradeciendo a Dios todas las bendiciones, todo lo que fuimos realizando y desarrollando, ¿verdad?, durante el año 2018. La gracia de Dios que es siempre abundante. Invitamos para que cada uno de ustedes se siga sumando a Ñande Yarañe. Ustedes siempre tienen en la pantalla el número donde pueden llamar para que puedan inscribirse también. Y así escribiéndonos al grupo Ñande Yarañe, que muy pronto estaremos también llegando más de cerca, casa por casa, invitándonos, fortaleciéndonos, rezando, evangelizando, llevando el querigma, llevando la palabra de Dios a las casas, con la presencia también de nuestra Madre, que es siempre auxilio de los cristianos, la Madre que siempre nos acompaña y nos ayuda en nuestro camino. Esa tiene que ser la fuerza nuestra, ¿verdad? La Virgen que no nos abandona. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, lo que nosotros queremos hacer es animarnos, agradeciendo al Señor, animarnos para que el 2019 sea ese tiempo y ese campo donde Dios nos pone y donde tenemos que explotar, pero explotar de esa alegría y explotar de esa fuerza de Dios que nos envía a misionar. Recuerden siempre lo que decimos, que Ñande Yarañe nos tiene que instruir, formar, dar la fuerza necesaria, pero después para salir también nosotros a evangelizar. Tiene que ser una cosa concreta. No nos quedemos también simplemente diciendo, qué lindo, yo aprendí tanto, ¿verdad?, desde la televisión, aprendí tanto de la palabra de Dios. Hoy ponaba, pero desde ahí tiene que haber un compromiso serio para poder seguir evangelizando a los demás. Y desde ahí entonces vamos a atender a los niños, vamos a atender a los jóvenes adictos, vamos a atender a los indígenas, vamos a atender a los ancianos. Pero esa es la fuerza que todos tenemos que poner, ¿verdad? Y vamos a tener que poner en todo sentido, ¿verdad?, en esa ayuda pastoral, en esa ayuda de presencia, nosotros que nos comprometemos como personas, y luego también en esa ayuda siempre económica para poder tener estas obras, para poder abrir estas obras, para poder ir formando, ¿verdad?, y enriqueciéndonos desde Dios. Y enriqueciendo, como dice, siendo tan pobre, ¿verdad?, sin embargo, enriqueció a tantos. Enriquecer a aquellos pobres que están prácticamente en esa indiferencia o están en esa falta de dignidad porque le han sacado el manto de lo que significa ser hijos de Dios, lo que significa ser hijos de Dios. Entonces, queridos amigos, nosotros hoy continuamos nuestra reflexión, estamos en nuestra formación sistemática desde el libro del Éxodo. Nosotros ahora vamos a seguir en el capítulo 4 del versículo 18 al 23. Es el regreso de Moisés a Egipto. Moisés entonces, después de haberse encontrado, ¿verdad?, con el Señor, comenzamos en el capítulo 3, ¿verdad?, en el capítulo 3, cuando Dios le llama, cuando Dios le toca, le presenta la misión, le revela quién es Él, o sea, su nombre divino, y le dice también esta promesa de liberación para con su pueblo. Al mismo tiempo le indica cuál es este poder que Él va a tener para liberar. Él se siente al comienzo, dice, soy incapaz, pero el Señor de nuevo saca la solución y le da y le dice, bueno, déjate acompañar por tu propio hermano. Y ahora entonces, después de toda esta presentación e introducción, como un prefacio, digamos, ahora sí por fin llegamos que Moisés va a regresar
a Egipto nuevamente. 40 años que ha desaparecido el faraón que lo estaba buscando. Y ante el faraón o manos más lleva. Pero en fin, siempre igual tenemos una dificultad, ¿verdad? Imagínense que ahora él tiene que volver a ese lugar de donde él salió. Y bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Capítulo 4 del Éxodo 18 al 23. Luego Moisés se alejó de allí y al regresar a la casa de Jetro, su suegro, le dijo: permíteme volver a Egipto, donde están mis hermanos. Quiero ver si viven todavía. Jetro le respondió: puedes ir en paz. El Señor dijo a Moisés en Madián: regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los hizo montar en un asno y emprendió el camino de regreso a Egipto. En su mano llevaba el bastón de Dios. El Señor le dijo: mientras regresas a Egipto, considera todos los prodigios que yo te di, el poder de realizar. Tú los harás delante del faraón, pero yo voy a endurecer el corazón del faraón y él no dejará salir al pueblo. Y tú le dirás: así habla el Señor, Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes partir a mi pueblo para que me rinda culto. Pero ya que te niegas a hacerlo, castigaré con la muerte a tu hijo primogénito. Bueno, entonces, en este regreso se nota que hay interpolación, ¿verdad? Es decir, aquí hay dos narraciones unidas, ¿verdad? Esta primera parte, este primer versículo, el 18, es como estamos uniendo con lo otro y que tenemos que volver a Egipto. Moisés dice, se alejó de allí, que sigue lo que estaba con su hermano Aarón después de haberse encontrado, y al regresar a la casa de Jetro, entonces está volviendo entonces a la casa de su suegro, le dijo: permíteme volver a Egipto donde están mis hermanos. Quiero ver si viven todavía. Jetro le respondió: puedes ir en paz. Después de 40 años va a volver, Después de 40 años. O por Andujayshao, llévala si viven todavía, lleva. Bueno, esta es una primera partecita, ¿verdad? Que nos indica y que nos pone en esta sintonía de que él está queriendo volver, él está queriendo ver lo que ha sucedido, sucedió algo, no sucedió nada, en qué andamos, ¿verdad? Entonces es por eso que él pregunta, dice, él se aleja de allí, así simplemente nos dice en esta oportunidad. Es como la famosa costura, ¿verdad? El hilván que se hace para juntar estas dos narraciones independientes. Y vamos a ver después lo que viene a continuación, ¿verdad? Porque Moisés, al alejarse de allí, al regresar a la casa de Jetro, quiere volver de nuevo a Egipto. Es decir, responde o está respondiendo a ese llamado de Dios. Pero se dan cuenta que aquí Moisés se vuelve a encontrar solo. Hace rato se había encontrado con su hermano, ahora tendría que la historia continuar con su hermano. Pero salta y va a otra historia, porque son historias independientes que en un momento, ¿verdad?, se los pone juntos. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. En su homilía de la entrañable misa de Nochebuena, el Papa invitó a las personas a cultivar una vida más sencilla. Francisco reflexionó sobre cómo Jesús muestra el camino para superar el consumismo y el egoísmo de nuestra sociedad. Il corpicino del bambino di Betlemme lancia un nuovo modello di vita. Non divorare e accaparare, ma condividere e donare. Davanti alla mangiatoia capiamo che ad alimentare la vita non sono i beni, ma l'amore, non la voracità, ma la carità, non l'abbondanza da ostentare, ma la semplicità da custodire. El Papa explicó que no se puede esperar a Cristo durmiendo acostados en un sofá. Hace falta ser como los pastores, que dejaron su rebaño para ver al niño Jesús. Hay que ponerse en camino y arriesgarse para contar la belleza. Al día siguiente, como es tradicional, el Papa dio su mensaje y bendición Urbi et Orbi para Roma y el mundo. Allí propuso que la Navidad ayude a vivir la fraternidad. Fraternità tra le persone di ogni nazione e cultura. Fraternità tra le persone di idee diverse, ma capaci di rispettarsi e di ascoltare l'altro. Fraternità tra persone di diverse religioni. Gesù è venuto a rivelare il volto di Dio a tutti coloro che lo cercano. El Papa pidió que Israel y Palestina retomen el diálogo y emprendan un viaje de paz para poner fin a un conflicto de 70 años en Tierra Santa. También pidió mayor empeño internacional para llevar la paz política y social a países como Siria, Yemen y a toda África. Animó a seguir trabajando por la reconciliación en las dos Coreas, en Venezuela y en Nicaragua. También en su Ángelus del 26 de diciembre insistió en este mensaje de perdón. Recordó el ejemplo del primer mártir cristiano, San Esteban,
cuya fiesta se celebraba ese día. Siamo chiamati ad imparare da Lui a perdonare sempre. E non è facile farlo, tutti lo sappiamo. Il perdono allarga il cuore, genera condivisione, dona serenità e pace. Francisco dijo que el perdón se cultiva con la oración. San Esteban enseña que fue capaz de perdonar a sus asesinos porque pedía ayuda al Espíritu Santo y tenía la mirada puesta en Dios. Queridos amigos, continuamos con Ñande Yarañé. Estamos en este capítulo 4 en que nos dice que Moisés quiere regresar, desea regresar nuevamente a Egipto. Yo le estaba diciendo que aquí encontramos como una glosa donde Moisés dice se aleja de allí, regresa a la casa de Jetro. Es tal vez la narración que está más cercana a todo lo que nosotros fuimos viendo desde el capítulo 3. Esto que vimos anteriormente, que se encuentra con Aarón, parece ser una interpolación, ¿verdad? Una glosa que meten ahí justamente para darnos a entender la importancia del sacerdote, del levita, principalmente la figura de Aarón que aparecía aquí en esta circunstancia. Bueno, desde el 19 parece retomar la idea más normal de lo que nosotros estábamos ya reflexionando. El Señor, dice ahora, dijo a Moisés en Madián, o sea, ahora nos encontramos ya allá, al sur, al fondo, cerca del mar Rojo, prácticamente esa parte, un poquitito en el sur, un poco más arriba, se encuentra Madián. Y dice que allí va junto a su suegro, Jetro. Y le dice, permíteme volver a Egipto, donde están mis hermanos. Es el primer lugar donde él mismo se había refugiado, después de haber asesinado a un egipcio y después cuando se siente descubierto, ¿verdad? Entonces tiene que huir. Ahí también él es perseguido y buscado nada más y nada menos que por el faraón. Y de ahí entonces quedándose, ya hemos visto toda esta historia y lo que significa también para nosotros, ¿verdad? Moisés allí se casa, tiene a su hijo Gersón, se encuentra y hace muy buena amistad, así como se le presenta por lo menos a su suegro Jetro. Bueno, todos estos elementos muy interesantes y muy buenos. Entonces en el 19 nos vuelve a decir que el Señor ahora dice a Moisés ahí justamente en Madián, él había vuelto a este lugar. Regresa, le dice a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Nos hace retomar de nuevo aquella historia que nosotros de cierta manera nos habíamos ya casi medio olvidado. Este es entonces como un puente allí. Entonces ya cañan de Moisés, estamos de ya poco a ver y cuando va para la vocación, va a esa pañan de Yarandere no hijina, a coan ayer urendebe, rejo mi hanguamo y te Egipto, venden ese hagüe vivo y allá. Usted verejo yita, arejo tare shamba evalo y coacue. Uminde yucaseba que umia ya o mano baitema. Ani ekhyete le está diciendo. Porque ya han muerto todos los que querían. Entero betea. Uminde yucaseba. Y Moisés dice, tomó a su mujer y a sus hijos, los hizo montar en un asno y emprendió el camino de regreso a Egipto. Coan entonces a Recopama, era la familia, y emprende ese camino de regreso a Egipto. Esto es importante también, queridos amigos, queridos hermanos, porque Moisés en estos 40 años decíamos que significa para él Madián, o significa para él el desierto, el encontrarse, el formar una familia. Es el momento del aguapüga lleva, es el momento de la paz y de la tranquilidad, donde él comienza a reflexionar. Y le está diciendo, tomando de nuevo ahora a su mujer y a sus hijos, quiere decir que forma su familia, se encuentra en esa serenidad de la familia también, y ahora ante este nuevo llamado del Señor, quiere decir que él fue madurando. En la obra del Cardenal Martini, este libro muy lindo, el que pueda leer, el que pueda comprar, en mi librería católica de Peyujuta Catuete, La vida de Moisés, Cardenal Martini.
UPPB ayuda entonces que él divide en 3 partes, ¿verdad? De 40 años la vida de Moisés. El primero que está en Egipto, ¿verdad? Hasta los 40 años, que escapa. Los 40 años en el desierto, es decir, en Madián, aquí, donde es como el momento de purificación, decíamos, y dice el cardenal Martini ahí, ¿verdad? De un crecimiento espiritual, de una formación interior. Aupea ñadeña y cote, allá veñan de yara, renondebe, veñan ñe suña ñe pomoí, veñan de yara, renondebe, y cuatos en guayse y cuami. Hoy potágina. Bueno, y ahora ya cuando tiene 80 años, después de 40 años, se encuentra aquí, ante la zarza ardiente. Esa zarza que no se consume, la presencia de Dios. El amor de Dios que no se consume, dice Gubén. La presencia de un Dios que continúa hablando, a pesar de que vos le abandonaste. Está bien, fuiste y te purificaste. Y en ese purificarse, después de hacer todo un camino, ahora nos encontramos de nuevo con Dios. Y Dios te dice, mira, hijo querido, de aves tamareína, ahora te voy a enviar. Esto da mucho para reflexionar. Vamos a ver si yo también puedo conseguir este libro, ¿verdad? Y podamos estudiar un poco también la figura de Moisés desde este libro del cardenal Martini, ¿verdad? Cómo nos va presentando ciertas características, ¿verdad? Esenciales, que es para la vida del cristiano. El cómo nosotros tenemos que caminar, el cómo nosotros tenemos que ponernos en sintonía continua con Dios, ¿verdad? En esa sintonía, a pesar de que nosotros podemos también, así como Moisés mismo, corrernos, ¿verdad? Ante ciertas situaciones en la vida. Pero Dios, en ese corrernos, lo que está queriendo hacer es simplemente purificarnos, ayudarnos verdaderamente. Es como ese que va a saltar verdaderamente, se agazapa, corre y luego se encuentra en esa situación, ya verá el impulso y la fuerza. Bueno, y es eso también lo que Moisés está haciendo, ¿verdad? Con estos 40 años de preparación. El cardenal Martini nos presenta de esta manera muy plástica también, muy interesante. Es el tiempo de nuestra propia purificación para que podamos nosotros salir también a evangelizar. Pero ya preparada, ya estudiana, ya icuana. Siempre nosotros hemos dicho desde el comienzo, ñandeco, ya es sana o mi ciencia auxiliar, ya tuya ya la Biblia. Anila ya arrante la Biblia, hañaimo apellare cojahuere la Biblia, peñande jiwahupe, ñande ya cuapama, allá guataupecha, allá popete, allá entre cualquier cosa. Está muy bien, Dios actúa, por lo menos el testimonio, la lucha, el deseo, pero también tenemos que ser muy serios para que podamos entender la palabra de Dios, podamos transmitir el mensaje de Dios, porque si no lo único que estamos haciendo es dividiendo a las personas, dividiendo a nuestro pueblo, dividiendo a nuestras familias. Y Dios no quiere división. Dios lo que quiere es justamente que nosotros podamos formar un solo rebaño bajo un solo pastor. Rebañando con Ana. Esta es una reflexión de la comunidad que se daba cuenta que en ese momento ya había algunas personas, o ya pipareía, ¿verdad? O sea, pensando que tiene la última, no sé, la última Coca-Cola del desierto. Lleva entonces a coraje íntima las hice. Bueno, queridos amigos, vamos a volver enseguida entonces con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo te pido, Anita. Hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos
piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Esta fue una de las primeras ceremonias del año, el bautizo de 34 niños en la Capilla Sixtina. El Papa recordó a los padres que son los primeros transmisores de la fe y que lo deben hacer con el dialecto de la familia y el lenguaje del amor. En enero, Francisco hizo uno de los viajes más importantes de 2018. Estuvo en Chile y Perú. Su primer gran discurso fue ante las autoridades políticas de Chile. Allí pidió perdón por los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes en el país. Y aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. En Chile también visitó una cárcel de mujeres. Fue un encuentro conmovedor en el que dijo que la dignidad es intocable. Ser privado de la libertad no es lo mismo que el estar privado de la dignidad. No es lo mismo. La dignidad no se toca a nadie, se cuida. La anécdota del viaje ocurrió dentro del avión donde celebró la boda de esta pareja de asistentes de vuelo. ¡Que se besen los novios! ¡Bravo! En Chile, el Papa salió en defensa del entonces obispo de Osorno, Juan Barros, acusado de haber encubierto abusos. Esta frase le costaría muchos disgustos a Francisco. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. Claro. El momento más simbólico de su viaje al Perú fue la visita a Puerto Maldonado, en la Amazonia. Allí se reunió con pueblos indígenas. Una vez más es necesario alzar la voz a la presión que organismos internacionales hacen sobre ciertos países para que promuevan políticas de reproducción esterilizantes. Estas se ceban de una manera más incisiva en las poblaciones aborígenes. Sabemos que se sigue promoviendo en ellas la esterilización de las mujeres, en ocasiones con desconocimiento de ellas mismas. Francisco se despidió de Perú con una de sus misas más multitudinarias en una base aérea cercana a Lima. Luego, en el vuelo de regreso a Roma, matizó sus palabras sobre el obispo chileno Juan Barros, pidió disculpas a las víctimas de abusos y solicitó más datos sobre las acusaciones. Eso es lo que quise decir, no tengo evidencia para condenar. Y ahí, si yo condenara sin evidencia o con certeza moral, sin certeza moral, cometería yo un delito de mal juez. Lo mejor que el que cree que es así, aportar las evidencias rápido, ¿no? Si creen que es así honestamente, ¿no? Fue el inicio del final de una historia que aún tardaría muchos meses en resolverse a lo largo del año.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando siempre del capítulo 4 de este regreso de Moisés hacia Egipto. Decíamos de este libro del cardenal Martini, si por ahí podemos, después vamos a ver si podemos reflexionarlo con más calma, ver un poquitito algunas actitudes, algunas características importantes también de Moisés. ¿Quién es Moisés verdaderamente? Bueno, nos centramos ahora en este versículo 19 porque el Señor dijo a Moisés en Madián: regresa a Egipto, ya es Agüeya, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Moisés en el 20 tomó a su mujer y a sus hijos, los hizo montar en un asno y emprendió el camino de regreso a Egipto. En su mano llevaba el bastón de Dios. Qué lindo, todos estos elementos. Va entonces con su familia, su mujer y sus hijos. También el hecho, ¿verdad?, de los hizo montar en un asno. También todo esto, recuerden que el asno significa siempre el animal de la paz. No como la paloma, sino que de la paz en el sentido de que no es para la guerra. Hay incluso un libro muy interesante que es el asno contra el caballo, ¿verdad? Porque el caballo pues era el animal de la guerra, el animal, vamos a decir, del orgullo, si uno quiere decirlo así. Sin embargo, el asno es simplemente el humilde, ¿verdad? Jesús entra a Jerusalén justamente por eso, montado sobre un asno, no sobre un caballo. El rey David entraría montando un caballo, y de esos caballos que significa verdaderamente guerra, lucha. Sin embargo, Jesús humilde entrando, montando un asno. Aquí también Moisés, o sea, como diciendo, bueno, vamos caminando, ¿verdad? Vamos poco a poco en esa humildad, en ese hasta decir, es Dios el que dirige nuestra historia. No somos nosotros quienes dirigimos nuestra propia historia. Nosotros ayudamos y entendemos, vamos discerniendo en todo caso lo que el Señor nos quiere decir. Pero Dios nos ayuda, ¿verdad?, a discernir y a caminar de acuerdo a lo que Él nos está proponiendo. Y es así que Él regresa, ¿verdad?, hacia Egipto con su familia. Emprendió el camino de regreso. Camino de regreso. Esto es importante también. Camino de regreso a ese lugar donde nosotros hemos bebido también, donde nosotros hemos sido salvados por Dios incluso, ¿verdad?, sacados de las aguas, donde nosotros hemos embebido de esa cultura y de esa formación también. O sea, tenemos muchos elementos positivos. Volver al camino también, volver a ese lugar, emprender el camino de regreso, quiere decir también entrar dentro de nosotros mismos. ¿Verdad? Porque hay también momentos positivos o momentos negativos cuando nosotros volvemos a ese lugar de donde salimos. Moisés había salido pitando allá, porque Yucasé llueve. Entonces él tiene algunos peros, aunque nunca más volvió. Ahora está volviendo hacia Egipto. Puede estar volviendo con un miedo, con un julepe de eso. Imagínense qué me puede suceder. A pesar de que recibe, ¿verdad?, la indicación, ¿verdad?, todos, dice, regresa porque ya han muerto todos los que querían matarte. Por lo menos upeas ella o ya segurama. De por ahí imagina bien Yucasé ayuve. O llama ayuve. O cañiponara. O madiampe. O menda upepe. O mi familia. Entonces él se metió allí, él ya no pensó, pero ahora como el Señor le está llamando de nuevo, le da ánimo, coraje y le dice, bueno, te dejo llevar. Y entonces regresar de nuevo, hacia atrás. En su manto llevaba el bastón de Dios, que le había dado, el bastón de Dios. Bueno, esta es la novedad, ¿verdad? Porque llevando el bastón de Dios nosotros entendemos, ¿verdad?, que le está llevando a Dios mismo, es decir, la presencia de un Dios que le ha llamado, que asegura su presencia real a través de este símbolo. O sea, es un Dios que le acompaña. Derejoina upepe, pero ella rejoan niño. Anderes otare ya por bebé, anderes ya por sea, no, sino que toda esta simbología también nosotros ya sabemos para qué servía, ¿verdad?, para qué sirve. Entonces vos ya sabés también, Moisés, tu misión. Eso se refería a la misión de Moisés. Te estoy enviando entonces para comenzar eso que nosotros habíamos hablado.
Está bien, vos ya pusiste resistencia, pusiste un poco de todo, pero con anga, ya muy imagina que de acuerdo, con anga ya muy penutama, peñan de enviapo, ya muy penutama nuestra misión, peñan de yara, hoy podaba. Y bueno, así entonces está regresando, lleva el bastón de Dios. En el 21, dice el Señor le dijo, mientras regresas a Egipto, considera todos los prodigios que yo te di el poder de realizar. Tú lo harás delante de Faraón, pero yo voy a endurecer el corazón del Faraón y él no dejará salir a su pueblo. Entonces, ¿viste? Eso que dijimos recién, que está llevando consigo el bastón de Dios, ahora justamente le está diciendo, mientras regresa, considera todos los prodigios. Mi presencia está contigo. Te di todo el poder de realizar. Porque tú lo harás delante del Faraón, le está diciendo. Entonces, después aquí dice, pero yo voy a endurecer el corazón del Faraón. Esta frase, de cierta manera, anticipa el tema que va a reaparecer, ¿verdad?, en el relato de cada una de las plagas. Como que nos está abriendo ya, ¿verdad? Vos vas a hacer muchos prodigios, pero no penagua sumo Faraón, no penagua sumo Esto también, queridos hermanos, si nosotros queremos hacer nuestra interpretación, ¿verdad?, y tocar un poco nuestra propia vida. Hoy, ¿cuántas veces nosotros hacemos, vamos a decir entre comillas, prodigios? No estoy diciendo milagros extraordinarios, pero son prodigios de tu presencia, de tu amor, de una conversación con las personas. Estos son los milagros y los prodigios que Dios realiza a través de nosotros en el día a día, ¿verdad? Pero, ¿cuántos faraones tenemos nosotros en nuestra propia familia, en nuestro propio trabajo? Entonces se encierra. ¿Cuándo nos enduce hoy? No, en la iglesia, en la Biblia. Entonces este es un rechazo directamente a la posibilidad, ¿verdad?, de un cambio. Y esto es lo que justamente aquí te está diciendo. Pero dice, yo voy a endurecer el corazón del Faraón y él no dejará salir a tu pueblo. ¿Por qué le está diciendo esto aquí a Moisés? Y justamente para que nosotros también seamos conscientes y nos demos cuenta y digamos, bueno, algunas veces que vamos a arrasar todo, ¿verdad?, que vamos a llevar todo por delante, que es lo que nosotros, porque Dios me envía, ¿verdad?, que todo va a ser 100%. Tenemos que considerar que nos encontramos, ¿verdad?, frente a otras personas. Tenemos que considerar que nosotros nos encontramos frente a ¿quién? Frente a otras libertades, otras personas que son libres así como nosotros. Ya está chuecuera, ¿verdad?, de todo un poco, pero no siempre nos van a escuchar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La memoria litúrgica de los santos inocentes, que se celebra cada 28 de diciembre, tiene su origen en el siglo V. Son los niños mártires que no solo murieron por Cristo, sino en lugar de Cristo. Se desconoce el número de los niños que murieron por mandato de Herodes, pues en tanto que la tradición bizantina sostiene que fueron 14.000 y la Iglesia de Siria refiere que fueron 64.000. El Evangelio no menciona cifras en la narración del acontecimiento referido por San Mateo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Estos niños de quienes nos habla la Sagrada Escritura murieron sin saber que morían, no tenían noción del Evangelio y eran incapaces de proclamarlo, pero la sangre que derramaron en el prólogo de un ejército de mártires incontables que han ofrendado su vida por amor a Jesús. Las reliquias de los santos inocentes se encuentran en diversas iglesias. En la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma, se conservaban 5 cuerpos que llegaron después de la caída de Constantinopla en el año 1204 y que luego fueron transferidos por el Papa Sixto V a una capilla dedicada a ellos en la Basílica de Santa María la Mayor. En la iglesia de Santa Justina en Padua se conservan 3 cuerpos, 5 en la iglesia de San Esteban en Bolonia, 3 en la iglesia de San Dionisio en París, 2 en la iglesia de Santa Victoria de Marsella, 3 en la ciudad de Nápoles y 4 en la iglesia de San Sixto de Piacenza, donde también en un relicario de plata se venera una camisola de uno de estos niños. En Belén, de manera muy especial, se exalta esta celebración, pues todos los días del año por la tarde, los frailes franciscanos y los niños del coro visitan el altar de los santos inocentes en la cripta de la Basílica de la Natividad y cantan el himno de laudes, Salvete Flores Martyrum. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Número 3 es el regimiento Tamoñaramente Oyecua. Fortina en agua ese campamento, la muralla viva Olleja. Netajupi mi mana la visera, tamoyo ya se maracamí. Amungara y bonana guatrinchera, talo pura hey, 13 tuyuti. Alo pura hey, ta regimiento 13 en el agua de gloria, pero viaja y de. Ay, dura y regimiento 7 en la muralla, viva Motuajare. Lo atama jaúl que sara y el de pepete y coemero ñeña nunca. Los ella que no orera, ure pepe de sal de gloria, mae jagua. Mi comando y rendimiento mi zona moco y me voy a para acá. A León saqueño ni quiere fuera mayor caballero de Rubisa. Canciono de tigres en el cero pero más lloraré machito ye. Hoy me cuatía P20 de enero peleñonga pe moja purú. Querida, ya pues acá con el sufrimiento de la llave. De Puana, mi negrita y peao pedero que. Eres que se haga constante, soy tu querido amante. De Puana, mi negrita y peao pedero que. Eres que se haga constante, soy tu querido amante. Ya pensaba que elegí por minuto y por segundo. Cosecha y tendré y Cuba, quién sabe poema en el mundo. Sendera y Cuba, derecha se huinero, esquina huina se ve. Anene ingrata neaña se huicure se miro nerema Sendera y Cuba, derecha se huinero, esquina huina se ve. Anene ingrata neaña se huicure se miro nerema En un barrio de Asunción, gente viene y gente va. Está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó
así sigue la función al compás de la galopa. Y se alegre las notas estridentes del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombón y los platillos va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galopera. Sigue tu danza hechicera. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe. En este momento nos encontramos en este capítulo 4 del libro del Éxodo. Estamos reflexionando cuando Moisés regresa nuevamente a Egipto. Es el Señor mismo, ¿verdad?, el que le dice, ya es tiempo, listo. Después de todo lo que pasaste aquí, todo este tiempo de purificación, podemos decir, porque para nosotros el desierto significaba eso. Entonces, Derejo Upebe, Reñemoí Upebe, Beñan de Yarandi, Reñem Pomoí, Reñesú, Beñan de Yarandi, Nondepe. Eso significa el desierto, donde cada uno va construyendo su propia vida, donde cada uno puede encontrarse sería lo mejor, ¿verdad? Encontrarse ante Dios, encontrarse también con todas las cualidades y riquezas que el Señor nos ha regalado, que es lo mejor. Y encontrarse con esas cualidades y riquezas significa que nos encontramos con nosotros mismos. Y bueno, pero vamos a seguir mirando un poco estos versículos, ¿verdad? En que decíamos, mientras regresas a Egipto, considera todos los prodigios que yo te di poder de realizar. O sea, bueno, yo venía de Yara, yo vendería Poana, a ni que enderezar ahí, tendré que ganar hoy, porque yo te necesito, yo te he llamado, ya hubo resistencia, todo lo que sea, pero al final, entonces Moisés acepta, ¿verdad? De cierta manera, considera, no dice así directamente como en otros pasajes y con otros profetas, etcétera, nosotros encontramos. Y bueno, Señor, bueno, voy a irme o lo que sea. No, aquí no dice nada, pero da la impresión, ¿verdad? O por lo menos nos hace entender que sí. Y bueno, y así entonces se camina, ¿verdad? Nos encontramos, tú los harás delante del faraón, pero yo voy a endurecer el corazón del faraón. Voy a endurecer el corazón del faraón y él no dejará salir al pueblo. Estábamos reflexionando que hay muchísimos faraones o somos muchísimos faraones nosotros con nuestras actitudes. O sea, no queremos escuchar a esa persona, a nuestro hermano con quien nosotros trabajamos, con quien nos dice de la palabra de Dios, nos invita para una buena confesión, nos invita para celebrar una Eucaristía. Entonces nosotros nos tiramos contra la iglesia, nos tiramos contra los curas, nos tiramos contra la Biblia, nos tiramos, en fin, contra todo el mundo, ¿verdad? Todo está mal, ¿verdad? Entonces, a eso se está refiriendo. Voy a endurecer el corazón del faraón. Pero ciertamente que tiene una finalidad pedagógica, ¿verdad? Porque cuando te está diciendo esto, le está alertando al misionero. Nos está alertando a cada uno de nosotros, diciéndonos, socio, de corejotas reñimonguetas en diecuera. Pero a ni que narimo a la reñi es aguerente 1, 2, 3 veces, entero vete a mauta pendera picueria y sí, va para Yapoana, va esa para Yapoana. Ojalá que esa fuerza y esa palabra del Señor realmente actúe así en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero nosotros sabemos que la realidad no es así. La realidad es que nosotros tenemos ciertas ideas y cada vez más, ¿verdad? Porque hoy en día, a través de los medios de comunicación, a través de los grupos, a través de las sectas, en fin, hay muchos que nos engañan, ¿verdad? Y dale que sobre ciertos temas. Y si nosotros no estamos bien formados, si nosotros tampoco no tenemos una persistencia, recuerden lo que el Señor dice en el Evangelio, solamente los que perseveran, los que son constantes, los perseverantes, podrán ganar el reino del cielo, dice, ¿verdad? Y justamente en este sentido nos está diciendo, porque te hace entender que siempre tendremos a los faraones en nuestra vida. Algunas veces tu propio faraón es tu esposo o tu esposa. Vos que procurás, vos que estás luchando. Tu propio faraón o faraona
es justamente tu hijo, tu hija, o en tu trabajo, como estábamos diciendo. Entonces, pedagógicamente te está advirtiendo y te está diciendo, bueno, esto es para que vos no te desanimes, para que entiendas que esto se encuentra en la vida. Y después sigue, Él no dejará salir al pueblo, Él no dejará salir al pueblo. Seguirá siempre ahí con su cabeza dura. Pero dice, y tú le dirás, así habla el Señor, Israel es mi hijo primogénito. Israel es mi hijo primogénito. Aquí veamos un poco que la obstinación y la mala voluntad del faraón se opondrán al pedido que Moisés le hará en nombre de Dios. Se llama en nombre de Dios. Y le impedirán reconocer los signos que él realizará por legitimar su misión. Algo ya podéis ahí, signo, ahora hay bastón. Para describir este empecinamiento, la Biblia justapone, sin tratar de conciliarlas, dos series de expresiones. La primera dice que el faraón se obstinó o endureció su corazón. La otra dice que Dios endureció el corazón del faraón e hizo que se obstinara. Una afirmación insiste en la libertad del ser humano y lo hace responsable de su pecado. La otra pone de relieve la presencia de Dios en todos los acontecimientos humanos, incluidos aquellos que aparentemente se oponen en los planes, a los planes divinos. Y eso también es lo que sucede, ¿verdad?, con nosotros. Pero es importante que lo tengamos en cuenta. Yo te he dicho que dejes partir a mi pueblo para que me rinda culto, pero ya que te niegas a hacerlo, castigaré con la muerte a tu hijo primogénito. Esto entonces nos hace pensar y nos hace entender lo que va a suceder posteriormente. Es decir, la obstinación, el meterse solamente en nuestro pensamiento, en aquello que nosotros queremos, nos lleva a la muerte. Y aquí en este caso la muerte del primogénito, ¿qué significa? Y es la muerte de Dios, es la muerte de Dios. Recuerden que el faraón era considerado Dios. Ahora muere el primogénito. ¿Quién va a morir entonces? Está muriendo el faraón. Y si muere el faraón, el primogénito, el que tendría que ser después el faraón y el que tendría que ser después el Dios, se muere. Entonces con eso nos está diciendo que oponerse a Dios, luchar contra Dios, lo único que sacamos es muerte. La lucha contra Dios, el endurecimiento contra Dios es la muerte. Pero, ¿cómo tenemos que pensar también nuestra muerte? Podemos pensarlo. No lo piensen o no lo pensemos simplemente ahí, muerto, sin vida, el cuerpo muerto, sino que nosotros podemos estar vivitos y coleantes, pero sin embargo estamos muertos ante Dios. Y bueno, así entonces volvemos la próxima con más Ñande Yarañé. Les voy a impartir la bendición invitándoles, no se olviden, el domingo tenemos como siempre Ñande Yarañé dominical. Con Ñande Yarañé dominical tenemos la explicación de las 3 lecturas de los domingos. Primera lectura, la segunda lectura y el Evangelio. Con eso queremos compartir nuestra vida, con eso queremos compartir lo que la Iglesia desde siglos, milenios, nos ha querido transmitir con esta presencia y encuentro personal con Jesucristo. Y así nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un buen fin de semana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por